Vamos a hacer un ejercicio complicado, pero necesario. Vamos a asumir que el Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, no hizo nada. Quitémosle todo. Dejémoslo estrictamente como un ciudadano mexicano, ¿vale? Ok. A efecto, obviamente, de entender los alcances y las posibilidades de su solicitud al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser extraditado de Estados Unidos a México para purgar aquí las penas que se fueran producto, obviamente, de las denuncias de todo lo que hizo. Y X, no vamos a hablar sobre lo que hizo. Estrictamente un ciudadano mexicano solicitándole a su presidente que ser extraditado de regreso a su país de origen. Sí, efectivamente, sí existe, por supuesto, entre México y Estados Unidos un tratado de extradición, ¿sí? Tanto de acá para allá como de allá para acá. Ciertamente existe ese antecedente. Y de hecho, bueno, no es antecedente, es un documento firmado, designado por ambas naciones. Y bueno, hay también que asumir que, bueno, pues el presidente, ante este llamado de este ciudadano mexicano, pues bueno, está bien, dijo, lo vamos a revisar. Ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema por una sencilla razón. El tratado de extradición entre México y Estados Unidos, México y Estados Unidos, establece que el mecanismo de extradición solamente es operable cuando una nación así lo pide para extraditar a una persona, la que sea. Es decir, la única forma en la que podría funcionar lo que está solicitando Joaquín Guzmán es que Estados Unidos le pidiera a México la extradición de Joaquín de Estados Unidos a México. Es la única forma. No lo digo yo. Así lo establece el tratado de extradición entre México y Estados Unidos. Sí, tendría que ser Estados Unidos el que pidiera la extradición. Es decir, para empezar, Joaquín Guzmán está haciendo la solicitud a la instancia incorrecta. No es al presidente de México al que se le debe de pedir eso. Es al presidente de los Estados Unidos o a la autoridad de los Estados Unidos que haga esa petición para que entonces México la considere y en todo caso la opere. Poco menos que imposible. No, de hecho, o sea, es imposible. El Chapo Guzmán es un trofeo, no solo en materia de seguridad, sino también es un trofeo político para Estados Unidos. Así que no va a suceder jamás en la vida. Joaquín Guzmán Loera va a morir allá en Estados Unidos, en esa prisión. Caput. Punto. No hay más que discutir. Un presidente con conocimientos en materia jurídica, obviamente sería lo primero que diría. Pero el conocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene para nada basamento en el tema jurídico, ¿no? Él está en el tema político. Cualquier asesor de medio pelo le hubiera dicho al presidente, el presidente, en este tema no hay que ni meternos siquiera porque es imposible, no hay forma, no se puede. Pero López Obrador es un animal político. No se le olvide usted, el presidente es un animal político, come, desayuna, cena política. Como usted la quiera calificar, pero es lo que hace él. Y lo que dijo de analizar el tema y de pedirle a las autoridades consulares y en materia de relaciones internacionales que analicen el caso, tiene jiribilla política por donde usted quiera. Y lo que voy a decir es muy duro, pero pues parece ser que el presidente sí lo está considerando, ¿sí? El presidente, por supuesto, que no está buscando con estos comentarios que hizo de ver a ver qué se puede hacer con el caso del Chapo, no está buscando que se extradite al Chapo, por supuesto que no. Da la impresión de que él está buscando que los líderes del crimen organizado se sientan apapachados, cobijados, queridos.
Quizá está buscando, parece ser, así lo da a entender por lo que hemos escuchado, que el presidente busca que los integrantes justamente del crimen organizado no tengan temor, no tengan desconfianza. Quizá el presidente está buscando que los criminales que están asolando a México sientan que son protegidos y queridos por este gobierno, por esta administración. Y bueno, con estas próximas elecciones en Coahuila y en el Estado de México en el 23 y luego en el 24 las presidenciales, pues bueno, lo ve un ciudadano y dice, ay güey, espérame, esto es una locura, pero no, es que un ciudadano normal, por supuesto que nunca va a ver el tema político. Y el presidente sí ve el tema político. El presidente ve votos, únicamente votos. Y sí, de acuerdo a la lógica que ha manejado el presidente durante estos 4 años, pues sí, también los criminales tienen su corazoncito y en una de esas hasta tienen su credencial para votar con fotografía y en unas de esas hasta nos beneficia, ¿verdad? Da la impresión. Y como le hemos dicho aquí, si grazna como pato, si camina como pato, si tiene plumas como pato, pues ¿qué es? Sí, López Obrador. Ay, Yasmín, fíjese que el caso se está poniendo cada vez más intenso. Es una telenovela este asunto de Yasmín Esquivel. Y es que, bueno, ayer se dio a conocer que su asesora de tesis pues ya no forma parte de la plantilla de la UNAM. ¿Por qué? Pues porque por su poca probidad, porque supuestamente dijo, no supuestamente, sí está establecido, que ella le facilitó la tesis de Yasmín al abogado Edgar Báez y que fue o sea, manteniendo la narrativa de que ha sido la tesis de Yasmín la original. O sea, insostenible, absurdo y hasta uno puede preguntarse, pues, ¿quién pompó? Está complicado este asunto. Ayer mismo, déjeme decirle que 33 investigadores y profesores del Consejo Universitario firmaron un documento en el cual le exigen ya a la Universidad Nacional Autónoma de México que haga todo lo necesario para cancelar el título de abogada de Yasmín Esquivel. Técnicamente, en una democracia, en un país normal, esto debería de ser suficiente para que Yasmín Esquivel pelara gallo. Porque ya no es el tema de la investigación o pericial, ni mucho menos, no. El tema está en que su probidad, su honorabilidad, su ética como ministra de la Suprema Corte de Justicia está en tela de juicio. Todos los asuntos por los cuales haya pasado Yasmín Esquivel, todas las tesis que haya propuesto Yasmín Esquivel, todas las decisiones de Yasmín Esquivel ahora son atacables. Y le apuesto pesos a tostones que ya hay abogados en este momento preparando documentación, preparando solicitudes y juicios para atacar las decisiones de Yasmín Esquivel, menoscabando de manera brutal a la Suprema Corte de Justicia. Ética y moralmente, Yasmín es insostenible. Pero políticamente, Yasmín va a ser mantenida como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque Yasmín, evidente y claramente, es clave precisamente para la friega que se le va a venir al plan B, ¿sí? El plan electoral de López Obrador, que obviamente ya también está siendo preparado por la oposición, disminuida y lo que usted quiera, pero ya está siendo preparado. Y obviamente Yasmín es un factor clave para la administración, es un tema de Estado para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí lo que brinca, bueno, así es como va la novela en este momento. ¿Sabe qué es lo que brinca en este momento? ¿Qué pasa con los restantes ministros de la Suprema Corte de Justicia? A ver, ¿no se ha dado cuenta de que en todo este entramado ellos sí han callado como momias? Por supuesto que sí. Digo, nos queda bastante claro que Yasmín Esquivel es una persona, ya olvídese de ser una persona difícil.
Es una persona que está dispuesta a hacer lo que sea, torcer incluso la verdad para mantenerse como ministra. Y tiene sentido. Una persona que se plagia su tesis, pues obviamente no es una persona que se conduzca bajo principios éticos de ninguna manera. Y bueno, nos queda claro que es lógico que Yasmín haga todo este tipo de cuestiones. Pero, a ver, ¿y el resto de los magistrados? ¿Por qué no se han pronunciado al respecto? Este asunto de su compañera ha menoscabado no solamente la probidad de ella como juzgadora, como ministra de la Suprema Corte de Justicia, también a ellos les ha tocado. Le ha pegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como nunca en la historia, este asunto. Y se han callado el hocico. ¿Por qué? ¿Por qué se han mantenido callados? No quiero no ser mal pensado, pero ¿sabe qué? La verdad es que da la impresión de que los ministros también pudieran tener cola que les pisen. Vamos a dejar a un lado el tema de que a lo mejor los ministros tienen miedo o están preocupados de que también se les pudiera aplicar el mismo rasero y que les pudiera pasar lo mismo que a Yasmín, lo cual entonces sería bastante más preocupante porque evidentemente entonces estaríamos hablando entonces de un problema sistémico profundo y grave en la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? ¿Por qué no se han pronunciado los otros ministros? ¿Acaso deben algo? ¿Acaso también tienen algún problema como el de Yasmín? ¿Acaso también tienen otros temas que también pudiera cuestionar su probidad, su honorabilidad o su sentido de la ética? Ñañaras. Ahora, ¿cuánto defensor gratuito no ha salido también de la UNAM? A ver, vamos dejando claro ese asunto. ¿Cómo les ha gustado decir que, ay, mi alma mater y mi alma mater? ¿Cuánto Puma orgulloso también en este momento han mantenido pico de cera en este tema? Hay mucha gente que sí, como dice el presidente, han callado como momias en este asunto. Yo no quiero pensar mal, pero bien dicen que piensa mal y acertará, ¿verdad? ¿A poco no? Parece ser entonces que el tapaos los unos a los otros es una práctica que no va a ser erradicada, que es también una forma de corrupción, por supuesto, y que Yasmín es un exponente perfecto para este asunto. Más allá de la incongruencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de mantenerla a fuerza allí, porque le conviene para su tema electoral, pues obviamente también uno se pregunta, bueno, ¿y el resto de los ministros también tendrá algo que ver en este asunto? ¿Deberán algo? ¿Tendrán algún resquicio ahí donde rascarle que pudiera poner en tela de juicio también su honorabilidad? Es pregunta. En la mañanera de hoy el presidente habló poco. Y bueno, solamente tomó dos temas, por lo pronto de lo que alcancé yo a ver, por supuesto, porque todavía en este momento que estamos haciendo este noticiero, todavía sigue la mañanera. Pero bueno, fue el tema del 80 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya es 80. Miren nomás qué cosas, eso fue uno. Y otro, fue reconocer a los migrantes, ¿sí? A nuestros hermanos que están trabajando en Estados Unidos, ¿sí? El presidente dijo que, hay proyecciones en las cuales para este año los envíos de dinero de nuestros hermanos migrantes podrían alcanzar para este año los más de 60,000 millones de dólares. Esto convertiría a las remesas en el principal ingreso de México. ¿Sí? Ya no es el petróleo, ahora son los envíos de los migrantes el principal ingreso de los Estados Unidos mexicanos. Híjole, ahí es entonces donde la puerca tuerce el rabo. Por supuesto, el presidente lo hizo ver como si fuera una especie de logro de su gobierno, lo cual es falso, no es cierto. El logro es de los migrantes, para nada tiene que ver el gobierno, al contrario. Si hay una razón por la cual hay millones y millones de mexicanos en Estados Unidos, es precisamente porque México no da las oportunidades. Pero bueno, como quiera que sea, el presidente también reconoció a los migrantes, cosa que hacemos todos, por supuesto, y también dijo que, pues sí, son un ejemplo de que los mexicanos somos muy trabajadores, ¿no? Pues sí, sin duda alguna. Miren, por supuesto que todos estamos agradecidos con nuestros hermanos migrantes, por supuesto que sí. Su trabajo y su tesón hablan por sí solos, sin duda alguna.
Pero de los mexicanos, los normales, los comunes, sí podemos estar orgullosos y sí tenemos boca para agradecerles a nuestros hermanos migrantes el trabajo que están haciendo. Los que no pueden hablar sobre este tema, por lógica y por sentido común y por un tantito gramaje de coherencia, son los políticos. Porque hasta el momento, evidente y claramente lo podemos ver, han fracasado miserablemente en crear las condiciones para que México sea un espacio en donde todos nos podamos desarrollar y crecer económicamente. Precisamente por eso la gente migra, para buscar un mejor desarrollo, para buscar mejores posibilidades, para buscarle un futuro a sus hijos y a su familia, porque el futuro no está aquí en México. Sistemáticamente durante décadas enteras, nuestros políticos han fallado catastróficamente en crear justamente ese país de oportunidades del cual huyen millones. Por eso se escucha muy mal que un político pretenda hacer parecer que las remesas que envían los mexicanos en el extranjero sean una especie de logro de su administración. Eso ya es ser muy cínico. Sumamente cínico, pero si hay presidente cínico es justamente Andrés Manuel López Obrador, sin duda alguna. Presumir esto como un logro es una trinche jalada. Acostumbrados estamos nosotros a ello, así que no extraña, pero no debemos dejar de sorprendernos. Nunca, jamás debemos dejar de sorprendernos precisamente del cinismo de nuestros políticos. ¿Por qué? Porque tanto repetir mentiras, pues obviamente no faltará quien se las crea. Y lamentablemente allá afuera, es más allí, en esa pantallita, detrás de esa pantallita, hay mucha gente que le cree a pie juntillas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lamentable es este asunto, por supuesto, sí, pero no lo podemos evitar. Lo que podemos hacer es obviamente poner las cartas sobre la mesa y decir, así están las cosas. Pero bueno. Y también, por supuesto, que nos debe de mover a la reflexión. El hecho de que ahora sea el dinero que nos envían nuestros hermanos migrantes el que sostenga al país, también debería de llenarnos a nosotros de vergüenza, a nosotros como ciudadanos, los que estamos todavía aquí en México. Porque también nosotros hemos contribuido a que México sea en este momento el espacio en donde nadie se quiere quedar. No es nada más responsabilidad de los políticos, también nosotros hemos cometido graves errores y brutales pifias, eligiendo a pura basura como dirigentes, como presidentes, como gobernadores, como presidentes municipales, como diputados, como senadores, como regidores. Elegimos pura basura, pura maldita basura. Porque pues, sí, a los partidos políticos les importa un reverendo plátano postular basofia. En eso sí podría yo coincidir con el presidente López Obrador. Sí, por supuesto que urge un cambio de sistema político, sí, sin duda alguna, vaya que le urge a México. Urge una profesionalización en el ámbito político también, y eso no le gusta al presidente. ¿Por qué? Pues porque obviamente, bueno, hay que ver la calidad de personas que postula su partido. Y también el PAN, y también el PRI, y también el PRD, y también Movimiento Ciudadano, y también el PT, y también el Verde Ecologista, y toda la runfla de imbéciles que vienen detrás de ellos. México está podrido, por eso la gente se va. Y que nos pongamos a celebrar, acá a todo dar, que mis hermanos migrantes están sosteniendo a un México podrido, debería de llenarnos de vergüenza. Definitivamente, no sé usted, pero a mí sí se me cae la cara de vergüenza. Porque sí, porque todavía hermanos migrantes están sosteniendo un país podrido. Sí, todavía creen que hay algo bueno en México. Qué bueno. Y sí, sí lo hay. Pero pues parece ser que se necesita un golpe de timón tremendo y brutal para cambiar las cosas. Porque en este momento, México no es el lugar para regresar. Y como van las cosas, no regresen, porque luego ¿quién manda la lana?